Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos debe ocupar siempre, ¿verdad? Por las condiciones que tenemos de constante lucha, una constante trabajo y lucha por preservar la poca agua que tenemos. Panorama hídrico 2024, ¿cómo luce este año? Con y les pongo como antecedente o como dato para empezar a escuchar especialistas en este tema. Las condiciones del agua superficial, el almacenamiento está pues en unos niveles, nos decía con agua hace unos días en este espacio que nunca vistos en los últimos 20 años. Desde 2004 no se tenía un almacenamiento tan bajo para esta época del año, para este día, como el que tenemos en este 2024, con un promedio del 20%, al 20% de su capacidad están las presas sonorenses. Vamos a hablar de este tema con dos especialistas en este rubro, como es Alan Navarro de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Y te agradecemos mucho, Alan, que nos permitas contar contigo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Tienes el micro apagado, Alan? No podemos hacer el enlace vía Zoom, ¿verdad? Estamos vía Zoom. Está también con nosotros José Luis Jardines, ex funcionario en materia de agua, ha sido director de agua de Hermosillo, director de la Comisión Estatal del Agua y de otros organismos relacionados con la materia agua, con el tema agua. ¿Cómo le va, ingeniero Jardines? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están, Marcelo? A la Muy bien, orden. aquí de este lado y aquí en la mesa, en el estudio, estamos sus servidores Carlos Romero y Marcelo Baylis. Aquí estamos ya listos para escucharlos hablar de este tema, el panorama hídrico. No sé si ya tenemos la comunicación con Alan, ¿no? Bueno, empezamos con usted, ingeniero Jardines. ¿Qué nos puede decir, qué puede aportar en este análisis de cómo viene, qué está viendo en Sonora con el almacenamiento? Ya escuchamos los pronósticos, pues nada buenos que tienen los productores agropecuarios, tanto de la ganadería como de la agricultura, para mediano plazo. Y vemos también las condiciones de almacenamiento, y venimos de un año que fue 2023, el más seco en la historia de los registros en Sonora. ¿Qué puede agregar? Que sabemos que es mucho, ingeniero Jardines, sobre esto. Bueno, pues buenos días a todo el auditorio. Buen día. Yo creo que después de lo que ya ha dicho con agua, pues poco hay que decir. Bueno, Estamos en los umbrales de una bueno, severa Alan, crisis. permíteme. Alan, ya te escuchamos. ¿Cómo estás? Bueno, ya lo volvimos a perder. Disculpe, ingeniero Jardines. Adelante. No, no hay cuidado. Les decía yo que después de escuchar y ver lo que está, de lo que nos está avisando con agua, pues hay poco que agregar. No quisiera causar más pánico o no quisiera ser causante de pánico, pero la realidad es de que somos una sociedad que atiende poco el cuidado del agua. Y ante una falta de agua se magnifica más esta falta de conciencia social que siempre hemos tenido con el agua. Creemos que el agua es un bien que nos va a durar toda la vida. Y por supuesto que eso quisiéramos todos, pero es como cualquier recurso natural, si no lo cuidamos, se acaba. Si hay un ciclo hidrológico que hace que se presenten las lluvias, que esta generen escurrimientos, que se llenen las presas y que vaya a los acuíferos. Pero resulta que tenemos los acuíferos sobreexplotados y que actualmente la mayor parte de nuestras cuencas, por lo menos en lo que es el noroeste y particularmente lo que es Sonora, estamos afectados de una profunda sequía. Ya hay partes del estado donde tenemos el más alto grado de sequía, como es básicamente la cuenca del Mayo y parte de la cuenca baja del Yaqui.
también tenemos sequía en la parte de Chihuahua que corresponde a parte de la cuenca del Yaqui, del río Conchos. La cuenca del río Sonora pues está en un grado de sequía extrema. Eh, Prácticamente podríamos decir que el 90% del estado tiene alguna afectación por sequía y pues las lluvias todavía están lejos. Si el Niño, que es el fenómeno natural que rige más o menos en este tiempo, la llegada de las lluvias, sigue comportándose como está, no es de augurarse buenos escurrimientos para nuestras presas que están hoy de lo más bajas que nunca. Se decía también por ahí que la gente de Conagua, el otro problema que tenemos pues es la gran acumulación de asolves que tienen las presas y el problema que tanto acuíferos como presas comparten de que a medida que disminuyen los niveles almacenados en ellos, tenemos un incremento de la presencia de metales pesados, de sales nocivas para la salud. Y esto es muy natural, pues si en un vaso echas una cucharada de sal, se tendrá cierta proporción de sal de ese vaso. Pero si se lo echas a medio vaso, la misma cucharada de sal, pues la concentración aumenta para no hacernos bolas linealmente al doble, pues. Entonces, eso es lo que nos pasa con los depósitos subterráneos y superficiales de agua, que se incrementan las sales, los metales pesados, y que entonces los va haciendo más difíciles de tratar. Ahora, no todas nuestras poblaciones disponen de plantas potabilizadoras. La mejor que tenemos en Hermosillo es la que trata las aguas que vienen del Novillo. Y el Novillo ahorita está en unas condiciones graves, de sequía graves. Se tuvo que modificar la hora de toma del vertedor, perdón, de la hora de toma del Novillo, que manda el agua a Hermosillo, y esperamos que esto nos permita disponer del mismo volumen de agua de que se ha estado disponiendo, si no ocurre alguna avería a lo largo del acuífero, que no estamos preparados más que para tener del orden de unos 10 a 12 días de agua si llegara a pasar algo ahí. Y por otro lado, pues los casi 85 pozos o 80 y tantos pozos que tiene la ciudad para abastecerse, pues son los que aportan el 70% del resto del agua de Hermosillo. Y ante esta condición de no recarga, pues irán saliendo de funcionamiento varios de los pozos, al no tener recarga, lógicamente, y incrementándose los costos de explotación. Yo imagino que la Conagua está si no es que ya está tramitando el decreto de sequía, la declaración de sequía, que va a permitir que el gobierno federal apoye a los municipios que son los responsables del suministro de agua potable. Ya desde luego el problema de la ganadería es grave y el problema de la agricultura bajo riego en nuestro estado pues va a ser una situación muy compleja. Bien, Alan Navarro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Marcelo. ¿Me escuchan? Gracias por permitirnos contar contigo. ¿Qué agregas, qué observas en este panorama hídrico que tenemos en la entidad? Pues mira, Marcelo, muchas gracias por la invitación. Tú has tocado este tema, no es la primera vez. Esta mañana estaba reflexionando que a veces uno como investigador y como interesado del tema a través de la mesa temática de agua Hermosillo, ¿cómo vamos? Me siento un poco como esos inflables de Halloween que los sacan por temporada. Es decir, si te fijas, nosotros le llamamos el ciclo hidroilógico del agua. Es todas las primeras partes del año, de enero
a junio más o menos, estamos discutiendo el tema, estamos preocupados. Después vienen las lluvias en julio, termina el año y pareciera como que el tema se apaga, el tema se olvida para cuestión mediática, para discusión en la sociedad, ¿no? Coincido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Que cada vez en México vemos más ciudades que se acercan a este fenómeno del día cero que le llaman, ¿no? No fue el 2022 tuvimos la ciudad de Monterrey, o sea, fue un caso que trascendió, ¿no? Porque un poquito como lo que está pasando en Barcelona, España ahorita, siempre teníamos a ese organismo operador como muy eficiente, como muy bien manejado, y obviamente la situación de Nuevo León, Monterrey, es mucho más benigna que Hermosillo, Sonora, que estamos emplazados prácticamente en el desierto de Sonora, ¿no? En una zona árida. Hoy estamos viviendo el caso de la Ciudad de México, ¿sí? Con el sistema Cutzamala, que está también a niveles muy bajos. Pero haciendo un poco de memoria, Marcelo, el año 2021 tuvimos a la ciudad de Hermosillo casi al borde. Ya el ingeniero José Luis Jardines mencionó algo al respecto. Tuvimos a la ciudad casi al borde. Por ahí está en la página de Agua Hermosillo el oficio donde los 3 órdenes del gobierno solicitaron al SENACE dejar de turbinar porque la capacidad de la presa Plutarco Elías Calles o el Novillo llegó al 23%. Se consideraba que si llegaba al 21%, el acueducto Independencia iba a dejar de funcionar, dejando así más o menos al 30% de la ciudad sin agua, ¿no? Entonces no hay manera, digamos, con el portafolio, vamos a llamarle hídrico, de Hermosillo, cubrir esa demanda de agua, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, el día de ayer, la presa El Novillo tenía un almacenamiento del 17.3%, obviamente muy inferior al 23%, aquel que causó alarma. Quiero yo entender que se hizo algo, que se modificó ese sistema, pero aún así el sistema ese necesita de mucha inversión, ¿no? Por ejemplo, el sistema, nada más por decirlo así, tiene un reservorio que hasta la última vez que yo averigüé, y ojalá alguna autoridad me corrija, no funcionaba, ¿no? Ese reservorio está hecho para guardar agua, para en caso de que falle cualquier desperfecto, ¿no? En la conducción que falle, poder tener como una especie de colchón de agua, ¿no? Unos 10 días de agua para la ciudad. Pero lo que ha ocurrido, y ahí está otra vez en las redes sociales, cualquier desperfecto, un día de desperfecto, deja sin agua al sur de la ciudad, lo ha dejado sin agua porque ahí están los avisos de Agua Hermosillo, ¿no? Entonces, Marcelo, estamos ante esta situación de sequía, pero yo me puse a revisar, simplemente tenemos la presa de Hermosillo, la presa Abelardo Rodríguez prácticamente seca, el Molinito al 8.6%, que son dos embalses que proveen poquita agua, pero proveen agua a la ciudad, ¿no? Y tenemos el Novillo a niveles, por ejemplo, el año 2002, que fue famoso, una sequía muy famosa en el Valle del Yaqui. El Novillo, el mes de diciembre del año 2002, tenía 432.8 millones de metros cúbicos y ahorita la presa tiene 489.8, es decir, que estamos casi a ese nivel, ¿no? Yo sé que los presupuestos hídricos se hacen de manera diferente, ¿no? La fecha de corte es a octubre, pero sí la situación está grave. El ingeniero José Luis Jardines también lo sabe, hay acciones inmediatas que realiza el gobierno para hacerle frente a las sequías. Por ejemplo, Agua Hermosillo desde finales del año 2023 comienza a prepararse para la situación de sequía. De manera normal, la ciudad tiene un incremento como del 20 al 30% de demanda en verano, ¿no? Entonces, digamos que todos los años los organismos operadores, principalmente el de Agua Hermosillo, se prepara para eso, ¿no? Pero
pero hay condiciones extraordinarias como esta en la que pues se tiene poca agua, ¿no? Buenos días, ingeniero Jardines, Alan, Marcelo, les saluda Carlos Romero. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo retomaría aquí, y a ver cómo lo ven ustedes también, retomaría el plan hídrico de Sonora que presentó el gobernador Alfonso Durazo hace unos meses. Y que el espíritu de ese plan, que es de largo alcance, digámoslo así, a 30 años, es precisamente que no falte agua para ninguna comunidad del estado, ¿no? Se están proyectando varias obras, entre ellas acueductos, inclusive las obras de fortalecimiento de la distribución del agua para las tribus, para las etnias sonorenses, como están incluidas en los planes de justicia, Yaqui, Mayo, Seri y todo eso. Y yo rescataría esto, Marcelo, como un plan para evitar precisamente que eso suceda, que la escasez de agua nos ponga al límite, ¿no? Digamos, la hipótesis de este plan hídrico, así muy en general, es que la escasez de agua se da por la escasez de la lluvia, la gestión ineficiente, la falta de planeación y de políticas públicas eficientes o eficaces para cuidar el agua, ¿no? Entonces, digamos, el gobierno del estado, entrándole de frente a este tema, pues realiza este plan, ¿no? No sé, Marcelo, cómo lo veas tú. He tenido la oportunidad de ver este documento y me parece interesante, pues lo que plantea el documento. Inclusive el gobernador lo planteó de esta manera: rescatar o revivir o rescatar el plan hídrico del noroeste, que ustedes lo conocen muy bien, ¿verdad? Que es traer agua de los estados de Colima, Nayarit y Sinaloa para Sonora, ¿no? Ese es parte del planteamiento del gobernador, creo yo, ¿no? Sí. ¿Cómo la ve, ingeniero Jardines? Bueno, mira, por desgracia, un plan pues es una serie de ideas para tener acción al futuro. Entonces, el plan hídrico recientemente publicado no va a resolver el problema de este año, pero pues ojalá y sí plantee las cosas de tal manera que se puedan solucionar a futuro. Yo vi el plan y para mi gusto le falta a ese plan. Es decir, no tiene la profundidad que debe de tener. Por decirles una cosa, se está hablando de hacer una presa de las Chivas en el río San Miguel. Esa presa aparentemente es para conectar un acueducto hacia Hermosillo. La presa no es para eso. Esa presa debe diseñarse para el control de las avenidas del río San Miguel, no para dotar de agua, porque lógicamente que en los 100 kilómetros que hay de diferencia con Hermosillo, pues pasa por terrenos de pueblos y de zonas agrícolas que van a hacer demanda de agua. No es, insisto, esa presa no debe de ser para almacenar, porque además el río San Miguel no tiene la capacidad para suministrar un gasto continuo de agua para satisfacer demandas de la población. Pero, por ejemplo, hay un problema con el vertedor del Molinito. Qué curioso que en una sequía estemos hablando de avenidas, pero se presenta. Y esas avenidas pueden dañar la estructura. Y si se daña la estructura del Molinito, se daña la de Abelardo L. Rodríguez y se daña buena parte de la ciudad de Hermosillo. Eso, desde la administración del ingeniero Burs lo planteamos. Debe de corregirse ese vertedor del Molinito. Y en el plan no hay una sola mención para eso. Entonces, por otro lado, se está trabajando en la ampliación de colonias yaquis por 35,000 hectáreas. Si ahorita no hay el agua suficiente para hacer
un efectivo plan de riegos que ya debió haberse hecho en octubre para el Valle del Yaqui y de Colonias Yaquis. Sí, pues no entiendo de dónde van a sacar el agua para una ampliación de 35,000 hectáreas que se está anunciando que próximamente se inaugurarán. Las obras no se han terminado, pero están trabajando en ella. O sea, que podría ya irse incrementando algunas superficies, pero si no tenemos agua, es complicado esto. Va a ser muy complicado. En el Valle del Mayo tenemos un problema de sequía muy, muy severo que va a causar efectos graves en la siembra de este año en el río Mayo. Sino en la siembra, en el cultivo del trigo que ya debe estar sembrado ahí en el Valle del Mayo. Otra de las posiciones también que sugieren, digamos, desde el gobierno del estado, el gobernador incluso les dijo a los productores que reconviertan sus cultivos a cultivos que requieran menos agua, ¿no? Esa podría ser. Y lo otro, pues, que nosotros como ciudadanos cooperemos también cuidando el agua, Marcelo. Claro. Esa es ¿no? Esa es una de las alternativas. ¿Cómo la ves, Alan, con este proyecto que pues suena ambicioso y obviamente, ¿no? Se tiene que tener una idea de esto que hablamos, ¿no? De no estar cada año, para no estar cada año con este tema que va y que viene, que hay momentos muy, muy críticos. Hay otros años no tanto, ¿verdad? Dependiendo únicamente de las lluvias. ¿Sería solución ya para largo plazo? ¿Tú cómo la ves? Bueno, mira, definitivamente se aplaude el hecho de hacer un plan a 30 años. Es decir, una de las principales flagelos, vamos a llamarle, que tiene la administración y la gestión del agua es el cortoplacismo. Sí. Llámese cortoplacismo a nivel municipal, es decir, cada 3 años se reinventan los municipios, cada 3 años tenemos un director o un gerente del organismo operador nuevo, y más o menos las estimaciones que hemos hecho en el Colegio de Sonora, hay un recambio de personal más o menos del orden del 40%, ¿no? Más o menos el 40% de un organismo operador se va. Sí. Y viene gente nueva, vamos a llamarle así. Con la debida y la respectiva curva del aprendizaje, pues. Exacto. Entonces, y yo me imagino que más o menos lo mismo debe de pasar cada 6 años en los gobiernos estatales, ¿no? Entonces, tenemos ese problema, desde ese punto de vista se aplaude. Simplemente voy a citar a un compañero de la mesa temática de agua de Hermosillo, ¿cómo vamos? El ingeniero Filiberto Cota, que él participó recientemente en la mesa de análisis que hicimos en el Colegio de Sonora para, digamos, discutir este plan hídrico, ¿no? Entonces él dice, el plan parte de una premisa de que falta agua, de que hay que conseguir más agua. El problema no es más agua, es más eficiencia. Ahora voy a citar a una compañera también de la mesa de agua, sí, Karina López Ibich. Ella dice, más o menos haciendo números gruesos, dice, por ejemplo, en el caso de Hermosillo, ¿no? Dice, hay 71 millones de metros cúbicos, ¿sí? Si tuviéramos una eficiencia del 100%, que yo sé que no se puede lograr, pero una eficiencia del 100%, tendríamos agua en la ciudad para 1.6 millones de habitantes, más o menos tuviéramos agua para 30 años. Entonces, una de las cosas de las que adolece, pensamos nosotros, el plan hídrico, es que está basado en una cartera de proyectos, está basado en obra hidráulica, de cemento, de varilla, de tubo, que sabemos que es importante, lo acabamos de mencionar, es decir, se hicieron arreglos al acueducto Independencia, y eso permite, quizás estamos especulando, que tengamos agua ahorita, ¿no? A los niveles que está la presa El Novillo. También el arreglar el reservorio sin duda requiere recursos, ¿no? Pero mucho de lo que se necesita es una mejor organización y meterle dinero a eficientar todos los sistemas de hídricos que tenemos, ¿no? Sí. Específicamente el urbano, hablamos siempre de la macro y micromedición, ¿no? Las fugas, y ¿no? tener... El tema
que se desperdicia pues un mundo de agua, ¿no? 20, 30, 40% en fugas, ¿no? El mismo plan hídrico marca eficiencias globales que van del 1 al 69%, es decir, en las principales ciudades de la entidad, ¿no? Entonces, Marcelo, lo podemos ver como un área de oportunidad, ¿no? Claro. Decir, bueno, agua hay, el camino es la eficiencia, ¿no? Claro. El camino es rescatar esos caudales que se pierden. Por supuesto. Bueno, si nos permite, ingeniero Jardines, Alan Navarro, continuamos en unas semanas más, y el tiempo, si su agenda se los permite, retomar este tema, el panorama hídrico, en unas semanas más, si nos permiten contar con ustedes para darle seguimiento y a lo mejor con nuevos elementos, ¿verdad? Estar pues advirtiendo qué es lo que se viene a corto plazo, a mediano y a largo plazo en cuanto a este tema, el hídrico para Sonora, Hermosillo y todo el estado de Sonora. Muchas gracias, José Luis Jardines, por estar aquí con nosotros. Gracias, Alan Navarro, investigador y miembro de la mesa de agua. Gracias, Marcelo, y gracias, Carlos. Gracias, muy buenos días. Vamos a hacer una pausa, permítanos un momento, volvemos.